Buenos días y bendiciones, mi gente. Saludo a todas las personas que nos acompañan en este tu segmento, Un Encuentro con la Palabra. Me acompaña, como siempre, mi amigo y hermano Luis Jiménez. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y esperamos que pueda ser de bendición para usted y para los suyos. Así que déle un dedito hacia arriba, escuche atentamente lo que vamos a hablar, póngale atención y comparta con otras personas porque esto va a ser de bendición. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Marco. Gracias por introducir, ¿verdad?, el programa, ya que este podcast queremos que sea de bendición, tanto para el pueblo cristiano como aquellos, ¿verdad?, que no conocen de Cristo. Y nosotros iniciamos nuestro primer segmento con una palabra o una pregunta que es interesante. Y es que, ¿por qué nosotros creemos en la Biblia? Y hablamos del impacto que tuvo la Biblia en nuestras vidas, de la manera en que Dios habla a través de ella, la manera que Dios se manifiesta a través de ella, pero también hablamos de la diferencia que hay cuando nosotros leemos cualquier otro contexto de cualquier otro libro y retomamos la Biblia y la leemos. Es decir, ese alivio, ese refresco, esa nutrición espiritual que hay cuando nosotros retomamos la Biblia y no importa las veces que la leamos, siempre somos nutridos a través de su palabra. Y déjame decirte que independientemente de los libros que nosotros referimos en el primer segmento y de las charlas que tuvimos, si ponemos la Biblia al lado de todos los otros libros, vamos a notar la diferencia, porque la Biblia es diferente a todos los otros libros de la antigüedad, ministro. Y hablando para darle seguimiento a esa misma pregunta, y queremos seguir estos primeros episodios hablando de la importancia de la Biblia, hablando sobre la Biblia, mi pregunta sería, ¿cómo has llegado a tener tú particularmente, o cómo tú le dirías al pueblo o al que te está oyendo y viendo el día de hoy, cómo llegaste a tener tanta confianza en lo que hoy llamamos la Biblia? Bueno, es una pregunta un poquito difícil, ¿verdad?, de responder porque no es algo que se logra alcanzar de la noche a la mañana. Yo pienso que lo primero que una persona necesita es tener un corazón abierto a que Dios le hable a su vida, a querer acercarse a Dios, a querer conocer la verdad acerca de Dios. Y yo creo que todo comienza por ahí. Luego de eso, cuando uno comienza a estudiar la Biblia, por ejemplo, como fue en mi caso, Luis, cuando yo me convertí, ¿verdad? Yo comencé a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Yo tenía un deseo verdaderamente de cambiar mi vida, de conocer a Dios. Y cada vez que yo me acercaba a la Biblia, yo siempre recuerdo que sacaba los minutos, el tiempo que sacara, y yo oraba al Señor y le decía, Padre, háblame a través de tu palabra. Y pude y he podido experimentar lo que la Biblia dice, ¿verdad? De que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque yo no sé quizás cómo explicarlo, pero esa palabra comenzó a hacer un efecto en mi vida, comenzó a cambiar cosas en mi interior que más adelante se fueron reflejando en mi estilo de vida, en mi forma de pensar, etcétera, etcétera. Y yo creo que se comienza por ahí, porque cuando yo me convertí, igual que tú, igual que quizás la mayoría de personas que se acerca a Dios, uno no tiene un conocimiento intelectual, ni de evidencias, ni arqueológico, ni nada de eso, sino uno solo tiene un encuentro con la palabra, con la Biblia. Ahora bien, a través del tiempo, ¿verdad? En mi experiencia ha sido muy interesante porque yo siempre he tenido el deseo de conocer más de Dios, de convencerme de lo que yo creo. ¿Por qué?
porque yo no quiero, yo siempre he dicho, si lo que yo creo es mentira, yo quiero darme cuenta para dejar de creer en eso. Yo no quiero perder mi vida, mi tiempo, ¿verdad? Creyendo en algo que es falso. Y eso me ha llevado a, a ser un poco diligente en cuanto al estudio de la Biblia. Me ha llevado a ser un poco diligente en cuanto a investigar y conocer un poco si hay algunas evidencias que me digan, perdón, si la Biblia es verdad, si no es verdad. Entonces, una de las razones principales sobre la Biblia que muchas veces uno no conoce esa información es la siguiente. Y yo quiero que las personas que nos escuchan, usted pueda ponernos atención, regálenos esos minutos y esperamos que esto pueda ser de bendición para su vida. Mira, quiero mencionar un ejemplo de algunas cosas, Luis, y, y no va a ser de la Biblia. No voy a comenzar con la Biblia en sí. Pero mira, los de las obras clásicas, ¿verdad? Obras literarias clásicas de la antigüedad, eh, por ejemplo, como lo son la Ilíada de Homero, los voy a leer, y para el que le interesa leer y conocer las fuentes, el texto que estamos usando para obtener esa información, estamos usando el libro Nueva Evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell. Y estoy leyendo en la página 66 específicamente, la versión revisada. Y en esta página, en este libro, habla de las obras antiguas y el número de manuscritos o de copias antiguas que hay sobre las obras, sobre las mayores obras literarias de la antigüedad. Y quiero mencionar algunos datos, Luis, para ser bien específico y para que la gente entienda lo que queremos decir y por qué tenemos tanta confianza en la palabra de Dios. La Ilíada de Homero, una de las más grandes obras literarias de toda la historia, eh, de esa obra hay aproximadamente unos 1900 manuscritos o copias de la obra original. La historia de Herodoto hay aproximadamente 106 libros. Oye bien, las tetrologías de Platón hay aproximadamente 226 copias. Las guerras de las Galias hay aproximadamente 251 copias. Los anales de Tácito, aproximadamente 36, y pudiera mencionar algunas otras obras, ¿verdad? De las más famosas de toda la historia. Y entre esas, déjame ver, son una, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entre las 10 obras más reconocidas a través de la historia, entre todas ellas, hay un aproximado de 4.000 copias de todas esas obras literarias antiguas. Y quizás alguien que me ve, ¿verdad? Y no se escucha, dice, oh, pero ¿qué están hablando esta gente? ¿Están hablando de Biblia o están hablando de estos asuntos? Tanta filosofía. No, no es eso, mi hermano. Mira qué interesante, aproximadamente 4.062 copias aproximadamente de esas grandes obras. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui a la universidad, estaba estudiando ingeniería eléctrica, tuve una clase de filosofía y a uno en la universidad le enseñan sobre todos los escritos de Platón, de Aristóteles, de Demóstenes, de toda esa gente de la antigüedad, pero de los escritos de ellos hay muy pocas copias de los textos originales y se enseña en las universidades como que son historias verídicas, personajes verídicos, que lo que dijeron fue cierto. Entre todas ellas, lo voy a mencionar de nuevo, usted me excusa, aproximadamente 4.062 copias entre las 10 más grandes obras literarias, obras clásicas
de la antigüedad. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y aquí es donde la cosa de nosotros se pone buena, Luis. Tú me preguntaste, ¿verdad? ¿Cómo he llegado a tener tanta confianza en la Biblia? Amén. Pero antes de eso, Marco, entonces, cuando tú me hablas de que hay o se encuentran, ¿verdad? Estos otros libros escritos que sean considerados válidos. Me imagino también que podemos poner ahí, ¿verdad? Magnum el Grande, que fue también Alejandro Magno, sí. exactamente, que fue algo que se descubrió o se escribió de él más de 400 años después de lo sucedido y también lo consideran como hecho y válido. Y lo bueno de eso, antes que entre el punto, Marco, es que muchas personas, como creo que trataste el punto, pero muchas personas tratan de desvalidar o de descalificar la Biblia porque se empezó a escribir o se entiende que se empezó a escribir 60 años después de lo sucedido, cuando tenemos evidencia de que fue mucho antes de 60 años después de lo sucedido. Pero lo bueno de la Biblia es que podemos ver que cuando escribieron, lo escribieron personas que vivieron los hechos. Mas, sin embargo, todas estas obras que tú mencionaste lo ven y lo creen válida, más sin embargo, los que vivieron esa época no estaban presentes. Entonces yo creo que eso le da una validez grande y tremenda y una validez más concisa a lo que es la palabra de Dios. Disculpa. No, excelente. Tú sabes que, Luis, que verdaderamente, oye, excelente el punto que tú mencionas. Porque cuando tú dices el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento se escribió aproximadamente unos 30, 50, 40 años luego que pasaron los acontecimientos relacionados con Jesús. Y lo escribieron, este punto es muy importante, lo escribieron el Nuevo Testamento personas que fueron testigos oculares, gente que vio y vivió en el tiempo de Jesús. Entre, entre del momento que muere Jesús hasta el momento donde ya todos los libros del Nuevo Testamento estaban escritos, un aproximado entre 30 a 60 años aproximadamente, ¿verdad? Que es un tema que está en discusión, pero es casi seguro, se sabe con seguridad que se escribieron antes del año 70 después de Cristo. ¿Y por qué es importante esa parte? Porque todas estas obras clásicas, ¿verdad? Que se dan y en las universidades se enseñan eh, como buenas y válidas, se escribieron muchas de ellas 300, 400 años después, algunas hasta 800 años después. O sea que ya habían pasado más de 6, 7, 8, 9 generaciones y aún así en esas obras se cree como que son buenas y válidas. Entonces, yo me hago una pregunta. Si para la Biblia hay tanta evidencia histórica, ¿verdad? Y se sabe históricamente que fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito por gente que vio lo que pasó con Jesús, que conoció a Jesús, que lo vieron y estuvieron con él durante su vida, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Eh, si la gente sabe que hay esa evidencia histórica existe y es real, ¿por qué todavía muchas personas quieren negar, verdad, la veracidad de la Biblia? Y en este caso, no solo la veracidad, sino la historicidad de la Biblia. Amén. Que ese tema también lo vamos a hablar. No sé si tú quieras decir algo sobre esa pregunta, Luis. No, no, creo que vamos a dejarlo pendiente porque ya
ese tema solamente de la veracidad y la historicidad tenemos que tratarla, ¿verdad? Con mayor Detalles. exposición Ujú. y traer detalles específicos. O si interrumpimos ahora y empezamos a hablar de lo que es la veracidad y eso, vamos a confundir al pueblo. Excelente. Entonces, seguimos aquí, que estamos en el punto de la confiabilidad de la Biblia. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Aproximadamente unos 4.600 manuscritos o copias de aproximadamente 10 obras literarias clásicas de las más famosas o reconocidas a nivel mundial. Mira la diferencia entre las copias que existen actualmente sobre la Biblia. Y no las voy a mencionar todas, claro está, pero sí quiero referirme a lo siguiente. La Biblia, existen manuscritos parciales. ¿Qué significa eso? De una parte de un libro, eh, de la Biblia completa, de un segmento, ¿verdad? De la Biblia. Hay aproximadamente más de 24.000 copias de manuscritos parciales o totales de la Biblia. Aproximadamente más de 24.000 copias y manuscritos de la Biblia. Y como les dije, estoy sacando esta información del libro Nueva Evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell, donde él cita detalladamente, por ejemplo, el número de manuscritos en el idioma en el que están, el año en el que fueron descubiertos, las copias totales que hay. Eh, Él habla sobre los manuscritos que existen en griego, las copias que hay en copias en griego, manuscritos no griegos, y lo explica detalladamente. Entre copias, traducciones, ¿verdad? De la Biblia, hay más de 66.286 copias sobre toda la palabra de Dios. Dígase el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted mira ese dato histórico, ¿verdad? Y que hoy en día, mucho de esa información que uno puede entrar al Internet y encontrarla. Usted puede entrar al Internet y buscar cuántas copias existen de la Biblia desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y usted se va a topar con ese número abrumador. Lo que nos dice a nosotros, ¿verdad? Lo que nos dice que si 10 libros aproximadamente de la antigüedad tienen aproximadamente 4.000 copias y nosotros confiamos en ellos, que a nosotros se nos enseña como bueno y válido, ¿cuánto más no debemos de confiar en la Biblia, que tiene más de 24.000 copias de manuscritos antiguos, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento, y aproximadamente unos 66.000 en total? ¿Cuánto más no debemos nosotros confiar en la palabra? Entonces, para responder la pregunta, Luis, para responder a la pregunta que me hiciste ahorita, a través del tiempo, ¿verdad? Y según yo he tenido la oportunidad de estudiar y conocer sobre estos temas, mi confianza en la palabra de Dios ha aumentado de una manera exponencial por mucho, porque me doy cuenta, ¿verdad?, de que la Biblia tiene mucha evidencia histórica que me dice que es un relato, que no es solamente un invento, que no es solamente algo que hace 10 años o 100 años o 200 años alguien se inventó todo eso, ¿verdad?
y comenzó a escribir y armó ese libro y ya, miren, crean en eso. No, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Vamos a estar analizando la Biblia desde adentro, su contenido, que va a ser un segmento muy interesante. No sé si hasta este punto, Luis, tú quieras aportar algo más antes de pasar a otro dato que quiero dar. Amén. No, no, creo, Marco, que por el momento está bien porque la información que hemos compartido, ¿verdad? Es una información, a pesar de ser básica, es también una información concreta y es una información entendible. Y por ende no es bueno que nos carguemos mucho con una sola pregunta. Esto va a ser un podcast, esto va a ser, ¿verdad? Un programa donde será hasta que Cristo venga por nosotros o Cristo venga. Es decir, o Amén. nosotros nos fuimos con Cristo o Cristo bajó, pero esto es para seguir con la gracia de Dios. Dios sé que va a poner el amor como el querer para nosotros seguir este, eh, buscando para poder seguir dando material al pueblo. Y como ya hemos contestado esas dos preguntas, y la más frecuente de cómo llegaste a tener la confianza y gracias por la explicación, vamos a hacerte otra pregunta y esa pregunta tal vez, ¿verdad? Más o menos hace, se coordina con esta, pero tiene otro renglón o tiene, ¿verdad? Para que el pueblo, el que esté oyendo, pueda entender. ¿Por qué tú crees que es vital que nosotros como cristianos estemos convencidos de esto que creemos? Es decir, ya, ¿por qué si la Biblia fue importante para nosotros? Ya nosotros lo dijimos. ¿Qué efecto, qué cambio ha traído la Biblia? Ha explicado ahora mismo magistralmente cómo llegas a tener la confianza. Pero aparte de eso, de tener confianza, ahora tú, es vital de que ahora nosotros creamos esa historia y todo lo que está en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros llegar como cristianos, estar convencidos de la palabra de Dios, de la Biblia? Bueno, Luis, mira, yo pienso que es algo de mucha importancia porque la misma Biblia, ¿verdad? Nos exhorta a que escudriñemos la palabra. La Biblia nos exhorta a que nos afiancemos en Dios, porque los días y los tiempos en los que estamos viviendo, perdón, son tiempos difíciles. La Biblia dice que eh, iban a salir muchos falsos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, gente que nos iba a querer desviar nuestra atención de Dios para poner nuestra atención en otras cosas. Y yo pienso que eh, la razón principal es que cuando tú logras poner toda tu confianza en la palabra de Dios, mira, a ti puede venir como dice la Biblia. La Biblia dice, aunque venga un ángel del cielo y te predique un evangelio diferente al que está escrito en la palabra, tú no lo vas a creer. Se te puede aparecer un ángel divino. No, oye bien, escucha bien lo que te estoy diciendo. No solamente de que venga yo a hacerte un cuento, una historia, o que venga un hombre, o un predicador, o un filósofo, un intelectual. No, la Biblia se va más allá y dice, aunque venga un ser divino y tú identifiques que está viendo algo celestial, cuando tú estás afianzado en la palabra de Dios, aún ese ángel viniera y te habla algo distinto, tú no le vas a creer. O sea, Wow. tú no te vas a dejar engañar. Entonces, la importancia de uno como cristiano convencerse, mis hermanos, es porque el regalo que hemos recibido de parte de Dios, el regalo del Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias, salvación por gracia. Cuando no merecíamos ser salvos, a Dios le plujo mandar a su Hijo a morir en la cruz
por cada uno de nosotros, ese regalo que no hay dinero en esta vida, no hay nada en esta vida que lo pueda comprar, ese regalo tenemos que cuidarlo con temor y temblor. Y el diablo, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo va a tratar de todas las formas de engañarnos, de desviar nuestra mirada de Dios para que nosotros nos desenfoquemos y pongamos nuestra mirada en otra cosa. Entonces, con eso dicho, yo creo que es vital que todos los cristianos, ¿verdad? Y aún el que no cree, no solamente crea lo que nosotros le estamos diciendo, Luis, porque tú y yo, ¿verdad? Pudiéramos ser dos engañadores más, quién sabe, Dios nos libre, pero pudiéramos ser dos engañadores que lo que estamos haciéndole cuento a la gente, pero nosotros exhortamos a la gente, lea la Biblia, investigue lo que estamos diciéndole, investíguelo, no nos crea porque yo soy Marco y porque tú eres Luis, no, no, haga su diligencia de investigar, de convencerse en su Dios y después usted va a entender qué se siente de saber que lo que usted cree es verdad. Se siente, eso te da seguridad, te da paz. Nosotros, por ejemplo, podemos escuchar cualquier tipo de enseñanzas, de predicaciones, de charlas intelectuales, y son interesantes. Pero independientemente de lo que nosotros escuchemos, ¿verdad? Gracias al Señor, no nos movemos de lo que creemos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos. Entonces yo creo que esa es la principal razón por la que toda persona debería de convencerse si verdaderamente puede confiar y si hay alguna evidencia para afirmar lo que es tu creencia en Dios. Y no solamente al cristiano, Luis, porque quiero hacer esa pequeña separación. Esto también es para el que no cree, porque hay gente que no se acerca al Señor porque dice, no, yo no creo en eso, porque eso es algo de loco, eso es algo inventado, eso es algo de ignorantes. Amén. Quizás usted tiene razón. Igualmente le hacemos la invitación a que se dedique, saque un tiempo, ¿verdad? Investigue. Estamos seguros de que las evidencias, si verdaderamente usted quiere saber si hay o no hay evidencia, las evidencias por sí solas le van a hablar a tu vida. Amén, amén, Marcos. Sí, muy buenas esa reflexión que traíste, pero también debemos de instar al que quiera buscar, ¿verdad? Y aprender, que tiene que estar dispuesto a reaprender, tiene que estar dispuesto a, a la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que empiezan a contradecir la palabra y empiezan a decir y a decir otras cosas, pero no están dispuestos a buscar por ello mismo lo que es la verdad. Entonces, por ende, cuando esas personas están buscando, en realidad no están buscando, lo que están tratando es de contradecir lo que dicen las palabras. Pero a mí me encanta porque cuando hay una persona que tiene un corazón de verdad, de investigación, como lo fue este hombre, Lee Strobel, que él, por llevarle la contraria o por mostrarle a su esposa de que ella estaba errónea, él puso todo lo que tenía a su alcance, a disposición, para desmentir lo que es la palabra de Dios. Pero al final de su investigación, adivine qué, vino a encontrarse con aquel que él estaba tratando de desmentir. También es el caso de Josh McDowell, que él, por lo que pasó, ¿verdad? En su niñez y todo lo que ponían en él creció. No voy a decir una palabra como decir odiando a Dios, porque pondría palabras que tal vez no salieron de él, pero creció no creyendo en Dios y dudando de la existencia de Dios por la vivencia que él estuvo. Pero ¿qué pasó? Él trató lo mismo que Lee Strobel. Él trató
de toda manera de buscar la manera de desmentir la existencia de Dios, pero fue responsable en lo que fue su investigación. ¿Y qué pasó? Terminó encontrando a Dios. Y yo creo, Marco, que esa es la historia tuya, la historia mía, que nosotros en un momento de nuestras vidas tratamos de buscar la manera de que ese Dios que todo el mundo habla, de que esa fuerza, como muchos lo llaman, de que ese ser, como muchos los conocen, no exista. ¿Por qué? Porque es que moralmente nosotros en lo más profundo sabemos que estamos mal, pero moralmente queremos seguir viviendo la misma vida que nosotros teníamos, o vamos a suponer, si no conoce a Dios, la tiene, y no queremos darle validez a Dios porque pensamos que para llegar a los caminos de Dios nosotros tenemos que cambiar nuestra vida por completo, o tenemos que cambiar todo lo que es todo lo que está a nuestro alrededor. Más sin embargo, la palabra de Dios es simple. Venga a mí, usted que está cansado, que está desamparado, que tiene carga, que mi carga es liviana, dice el Señor, y yo lo haré descansar. Es decir, eso es lo que Dios quiere, que usted reconozca dónde está, que usted esté dispuesto a cambiar, que usted esté dispuesto a la verdad, y luego, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer el trabajo, pero eso está entre usted y Dios. Es decir, usted tiene que tomar la decisión. Gracias, Marco, por esas dos preguntas. No sé si quiere añadir algo más, porque tengo otra pregunta para seguir aquí con este programa el día de hoy. Sí, déjame decir algo rapidito, y es que quiero citar a un autor, un erudito bíblico llamado FF en español, Bruce, y él dice, no hay ningún cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de una riqueza tal como el Nuevo Testamento en cuanto a la atestiguación textual. O sea, lo que Wow. este hombre dice, no existe un libro de la antigüedad que tenga tanta evidencia textual como lo tiene la Biblia. Un solo no hay que se pueda comparar a la palabra de Dios. Y quiero citar, Luis, también rapidito, Está bien. que ahorita no lo pude hacer. Usted me preguntará, oye, pero ¿y dónde están quizás algunos de esos manuscritos que usted y textos que usted estaba mencionando? Y quiero citar algunos lugares. Está aquí en el mismo libro de evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell en la página 64 y él dice, por ejemplo, de los rollos del Mar Muerto existen aproximadamente 300. Dice de la colección, en la colección Green, ahí hay aproximadamente 5,000 manuscritos. En sinagogas hay aproximadamente 20,000 manuscritos. En museos, aproximadamente 1,000. En colecciones familiares y privadas, aproximadamente 5,000. En códices hay aproximadamente 3,000. En seminarios judíos, aproximadamente 5,000. Y copias particulares hay aproximadamente 3,000, lo que da un total de aproximadamente 42,300 copias. Y, y esos son copias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Luis, y yo quiero hacerle una observación a todas las personas que están viendo este video, porque esto pudiera parecer un poco aburrido para mucha gente que no está acostumbrada, ¿verdad?, a exponerse a este tipo de información. Cualquiera pudiera decir, oh, esto es lo que están filosofando, o lo que están hablando disparate, como decimos en buen dominicano. Pero verdaderamente, mis hermanos, esto es algo que todo cristiano específicamente necesita conocer. Todo cristiano. Estos son temas que no es común escuchar hablar de esto en las iglesias, ¿verdad? Por una u otra razón. Pero todo cristiano necesita exponerse a estos temas porque esto va a fundamentar tu fe en Dios.
Y en este tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es lo que nos va a afianzar, como dije ahorita, para que no seamos movidos.